Flor y Canto presenta. Número 345 del Compendio del Catecismo. ¿Qué se exige cuando uno de los esposos no es católico? Está refiriéndose en el matrimonio. ¿Qué es lo que se exige? Para ser lícitos, los matrimonios mixtos entre católico y bautizado no católico necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Los matrimonios con disparidad de culto entre un católico y un no bautizado, para ser válidos, necesitan una dispensa. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Bueno, la pregunta es, ¿qué se exige para casarse cuando uno de los esposos no es católico? Bueno, hay que decir una cosa, la Iglesia aconseja a sus hijos, a sus miembros, que procuren que el matrimonio sea con otro católico y que además procuren que sea con un católico lo más ferviente posible, porque obviamente eso va a facilitar mucho pues el éxito de ese sacramento bien celebrado. La verdad es que no creo que sea prudente ocultar las dificultades que pueden existir pues cuando alguien se casa con otra persona que no siendo a veces ni siquiera cristiana, pues siendo de otra religión o no teniendo ninguna religión, pues eso puede conllevar pues dificultades serias, porque a veces el hecho de que alguien forme parte de otra religión que tiene otro contexto también muchas veces cultural, pues puede tener unas divergencias muy serias en la concepción de lo que es la familia, de lo que es la educación de los hijos, etcétera, ¿no? No es bueno minimizar esas dificultades, uno tiene que ser muy consciente de ellas para que si da ese paso sea consciente de que va a tener que hacer un esfuerzo muy especial, un esfuerzo añadido al que ya es grande para realizar en el seno del matrimonio para poder llevar adelante la vocación del matrimonio que Dios le da. Esto es importante decirlo, porque a veces el amor romántico tiende a ocultar los problemas, tiende a minimizarlos, a no querer verlos, y estos problemas existen, y la experiencia dice que a veces esos matrimonios pues sufren mucho, sufren muchísimo. Bien, dicho esto, no quiere decir, la Iglesia no prohíbe esos matrimonios, si no los prohíbe es porque la Iglesia sabe que Dios puede tener una llamada especial. La Iglesia no tiene autoridad, ni ha recibido de Jesús pues otra palabra para decir que sea imposible que alguien pues esté llamado a formar un matrimonio con aquí se habla de matrimonios mixtos, con un cristiano no católico, a eso se le llama matrimonio mixto, o con una disparidad de culto, con alguien que es de otra religión o ninguna religión. Se distingue entre matrimonio mixto, que es católico con un cristiano pero de otra confesión, con un no católico, cristiano no católico, y como digo, matrimonio de disparidad de culto es pues un católico con un miembro de otra religión no cristiana, o con un ateo, o con alguien que no tiene ninguna tradición religiosa. Bueno, aquí como habéis visto, la Iglesia, este punto 345 hace una distinción, y la distinción es, para que el matrimonio sea lícito, cuando es un matrimonio mixto, para que sea lícito, tiene que tener una autorización de la autoridad eclesiástica. Dice lícito. Es verdad que si se hiciese sin eso podría ser válido, aunque no lícito. En el caso de un matrimonio con disparidad de culto, para que sea no ya lícito sino válido, para que sea válido, hace falta que reciba explícitamente por parte de la Iglesia una dispensa. Una dispensa. En este caso se estudian más las cosas, ¿no? Cuando hay una disparidad de culto, que en el caso del matrimonio mixto se subraya que es muy importante que ambas partes, también el no católico, conozca
cuáles son las finalidades del matrimonio. Si la otra parte no conociese cuáles son las finalidades del matrimonio, que es una entrega plena, absoluta, indisoluble, abierta a la transmisión de la vida, claro, si no conociese y si no diese un sí consciente a esas finalidades, podría ser un matrimonio sencillamente nulo, que la Iglesia declarase nulo. Pero conociendo esas finalidades, entonces la Iglesia pide también en ese caso que la parte no católica respete pues la conciencia viva de la parte católica de educar a sus hijos, de bautizar a sus hijos en la Iglesia católica y de educarlos adecuadamente. Se pide que la parte no católica respete esa llamada, ¿no?, que tenemos los católicos a transmitir a nuestros hijos el don de la fe recibida en Jesucristo. Se pide también ese consentimiento de la parte no católica. Bueno, hay que decir que vivimos sobre todo en algunas sociedades, pues hay tal flujo, ¿no?, de movimientos migratorios que cada vez son más posibles, ¿no?, los matrimonios mixtos y también los matrimonios con disparidad de culto. En el caso del movimiento ecuménico obviamente puede ayudar en la medida en que se subraye lo que nos une entre los cristianos, puede ayudar también a que se vivan bien los matrimonios mixtos, siempre y cuando no se confunda el movimiento ecuménico pues con el relativismo, porque también hemos observado en ocasiones pues que a veces se confunde una cosa con otra. El movimiento ecuménico para orar por la unión de los cristianos no hay que confundirlo con el relativismo de pensar que es lo mismo ser católico, ser protestante o ser anglicano, y que un católico o un protestante pueden comulgar uno indistintamente en la Eucaristía, sea católico o... No, eso no es correcto, eso no es ecumenismo, eso es relativismo, ¿no? Y también un último detalle importante: cuando Dios nos llama, ¿no?, cuando en la voluntad de Dios entra algo que siempre será, pues digamos, no el camino habitual, que es el de, por ejemplo, pues un matrimonio mixto o un matrimonio con disparidad de culto, hay que también pensar que Dios nos puede llamar a ser instrumentos para la conversión de nuestro cónyuge, obviamente respetando siempre su voluntad, pero con una oración perseverante, ¿no?, para que también nuestro cónyuge, esposo o esposa, conozca la plenitud de la verdad revelada en Jesucristo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues orando y también teniendo un testimonio de la práctica humilde y paciente de las virtudes cristianas, que son el mayor escaparate y el mayor testimonio que puede recibir el cónyuge para que él también pueda abrazar pues la fe católica.